Hola, buenas noches. Es un gusto, como siempre, saludarlos. Yo soy María Camila Orozco. Bienvenidos. Aquí comienza Zona Franca. Vamos a hablar del referéndum convocado por Nicolás Maduro y que lo tienen haciendo cuentas de la lechera. Esta semana su régimen, el régimen venezolano, ha pasado a la lista de los gobiernos invasores de otros países. El dictador ordenó crear un nuevo estado y otorgar licencias petroleras en la región de Esequibo, entre otras cosas, hoy controlada por Guyana, aunque Maduro presentó, entre otras cosas, el que va a ser el nuevo mapa, el mapa oficial en el que esa región aparece sin delimitación. Procedamos a publicar y a llevar a todas las escuelas, liceos, universidades del país el nuevo mapa de Venezuela con la decisión del domingo 3 de diciembre. Mapa completo, no está el rayado ya, es el mapa de Venezuela completo. Estamos hablando de un territorio de 160.000 kilómetros, dos de las tres partes que conforman el territorio de ese país, más grande que el Amazonas en Colombia, para que se hagan una idea de lo que está en disputa. El presidente de Guyana ha respondido que está preparado para cualquier comportamiento intrépido de Venezuela y está advirtiendo a Nicolás Maduro que está en alerta máxima y que está en conversaciones con el Comando Sur de los Estados Unidos. La decisión de Nicolás Maduro tiene en alerta, entre otras cosas, a Estados Unidos y al gobierno de izquierda brasilero de José Ignacio Lula da Silva, que envió tropas hasta la frontera que comparte con Guyana. Vamos a hablar esta noche de las tensiones que están provocando Venezuela, que está provocando Nicolás Maduro, y si esta es la cuota de inicio, la puerta de entrada a un nuevo conflicto. Ese es el tema de conversación esta noche en Zona Franca. A propósito de eso, el presidente de Guyana enviándole un mensaje a Nicolás Maduro. La Fuerza de Defensa – está en alerta máxima y se ha comprometido con sus homólogos militares, incluido el Comando Sur de Estados Unidos. Al desafiar a la Corte, Venezuela ha rechazado el derecho internacional, el Estado de Derecho en general, la justicia y la moralidad fundamentales y la preservación de la paz y la seguridad internacionales. Esta noche, para esta discusión que tiene mucho que ver con la historia porque es un conflicto no nuevo, hemos invitado a Manuel Rairán. Es docente e investigador de la Universidad Externado de Colombia, con maestría en resolución de conflictos y diplomacia, que no es lo que está teniendo Nicolás Maduro. Profesor Rairán, bienvenido, buenas noches. María Camila, muy buenas noches y sin gusto estar nuevamente con usted. Gracias por acompañarnos esta noche. Mario Carvajal es profesor en Relaciones Internacionales con énfasis en estudios de seguridad de la Pontificia Universidad Javeriana. Mario, bienvenido, un placer, buenas noches. Muchas gracias. Gracias por aceptar este diálogo. Está vía Zoom con nosotros Nizar El Kafid. Es abogado, experto en Derecho Internacional, un hombre que conoce justamente de estos asuntos. Bienvenido, buenas noches, un gusto saludar. Buenas noches, María Camila, gracias por la invitación. Quisiera comenzar con usted para preguntarle si Nicolás Maduro, porque esa es la pregunta que se están haciendo después de conocer la decisión, si Nicolás Maduro es invasor o por lo contrario Guyana está tomando posesión de un territorio que no le permite, que no le pertenece. Sí, bueno, yo creo que hay un consenso en la comunidad jurídica venezolana, al margen del tema político, que sin duda es muy importante, y es que Venezuela tiene un justo reclamo histórico sobre el territorio en disputa, ¿no? El territorio Esequibo. Hay un acuerdo que Venezuela ha tratado de reivindicar, no en este gobierno, sino a lo largo de todos estos años de que se suscribió el Acuerdo de Ginebra del año 1966, en el que, bueno, se establece que las partes deben resolver esta disputa bajo un arreglo amigable, y en ese sentido, pues, queda entredicho el laudo arbitral de París que se dictó en el año 1899, que es el que ahora ha intentado hacer valer la República Cooperativa de Guyana. Entonces, ahí hay un reclamo que desde el punto de vista jurídico es muy importante reivindicar. Además, recordemos que el territorio Esequibo en disputa también comprende no solamente toda el área territorial, sino también la salida marítima de Venezuela al Atlántico, sobre el cual Guyana ha venido dando concesiones para la exploración y explotación de petróleo. Entonces allí, digamos, el tema adquiere también una relevancia muy importante para el país, ¿no?
Eso es un componente de la discusión. El otro componente, sin duda, es que esto está ocurriendo en un contexto en el que todos conocemos la carencia de institucionalidad democrática que existe en Venezuela. Esto está ocurriendo en un contexto a pocos meses de unas elecciones presidenciales que deberían ocurrir en el año 2024 y hay muchas voces preocupadas por el intento de tomar este tema y ponerlo en la palestra pública, generar unas tensiones innecesarias en este momento de la crisis que atraviesa el país, para precisamente desviar la atención sobre la importancia que tiene para Venezuela poder tener unas elecciones libres y democráticas en el año 2024 para elegir un presidente que se supone va a digamos, restablecer las relaciones internas en Venezuela para poder tener un sistema institucional democrático y poder hacer frente responsablemente a estos temas que requieren diplomacia, como bien lo destacabas, y que requiere el apego de Venezuela a los estándares internacionales. Profesor Rairán. Sí, sin duda alguna creo que eso es un conflicto histórico que responde a las lógicas y de su nacimiento pues de las lógicas del imperialismo, el colonialismo y un segundo factor que es la mala descolonización que se ha hecho, digamos, precisamente en el caso británico, que también pasó con lo de que está hoy Israel y Palestina. Esta es la misma situación, es un conflicto que inicia desde 1825, que se empieza a agudizar, pues digamos, en 1840, cuando el Reino Unido se da cuenta que en esta región existe bastante oro, digamos que en la independencia de Venezuela, pues digamos, incluso desde el Imperio Español, esta región de la Guyana, pues hace parte de Venezuela, pero que con todas estas lógicas, como decía anteriormente, el imperialismo, el colonialismo y por, digamos, la avaricia de los imperios, pues se dan cuenta que allí, por ejemplo, había oro. Y desde 1940, se había creado una línea de Robert Schoppenhug, quien fue la persona de delimitarla, pero que en ese laudo, como lo decía la otra persona invitada, nos comentaba que en 1899, por ejemplo, en ese laudo de París, pues daban relación a otras líneas fronterizas, pero que también fueron modificándose con el tiempo bajo el interés británico. Es importante, digamos, que esta parte jurídica que se reclama hoy, pues digamos, Venezuela plantea que el laudo de este laudo arbitral de París de 1899, pues no tuvo representación Venezuela. 2 eran estadounidenses, 2 eran británicos y 1 era ruso, y que por lo tanto nunca hubo tampoco una representación de Venezuela. Esta situación, pues digamos que si bien hoy Venezuela no lo reconoce, nos trajo después a otro elemento muy importante, que fue el Convenio de Ginebra de los años 60, en donde ambas partes, tanto después de la descolonización de Guyana y el Estado de Venezuela, se reconoce que va a ser a través de la diplomacia y que si ninguna de las dos partes llegan a una solución, entonces será el secretario de Naciones Unidas que va a resolver esa situación. Entonces creo que ha sido un conflicto que marca por 3 cosas, y con esto termino, María Camila. El primero de ellos es que es un conflicto que ha estado marcado por unas lógicas políticas internas. Actualmente el conflicto se da por un tema de reservas de petróleo. Eso es uno, y también, como lo decía el anterior invitado, pues el tema de las elecciones 2024. Un segundo factor que es importante, la estructura, ¿no? Digamos que hubo unas dinámicas propias desde el colonialismo, luego de la Guerra Fría. Hoy estamos viendo unas dinámicas en un orden impugnado, en un escenario impugnado en términos geopolíticos. Y un tercer factor es que también este conflicto ha pasado por diferentes etapas, ¿no? Entonces se ha llegado al diálogo, hoy estamos viendo ahora el tema de movilización militar, entonces creo que es un conflicto de los más complicados, históricos, y que aquí vamos a ver. Ya vamos a hablar de los vecinos y del por qué, porque muchos se preguntan por qué en este momento Nicolás Maduro decide incluso dar la orden de modificar, Mario, el mapa de Venezuela. Para usted, ¿cuál es la razón? ¿Nicolás Maduro es invasor o tiene la razón? Yo creo que en política internacional ninguna respuesta a ningún conflicto es tan blanco o negro de si es invasor o no. Yo creo que, como explicaban acá Manuel y el otro invitado, tiene una razón histórica, basado también en un tema de que también tanto los británicos como las partes de Guyana y Venezuela no han podido llegar a un acuerdo.
Y entonces esto ha hecho que, por ejemplo, el acuerdo de Puerto España, el protocolo de Puerto España, que daba un espacio de 12 años para que las partes se sentaran a negociar y encontraran un acuerdo, pues no pasaron, llegó en 1982, no hubo ninguna decisión, no se pudo llegar a un acuerdo, y es allí cuando en 1990, bajo los buenos oficios, las Naciones Unidas toma la decisión de intervenir en esto para ser el mediador entre las partes. Y en el 2018 se pasa eso a la Corte Internacional de Justicia porque Naciones Unidas tampoco pudo poner de acuerdo. Entonces estas tensiones pues tienen muchas aristas, este conflicto tiene muchas condiciones para poder evaluarlo simplemente de invasión o no. Y hay que tener en cuenta también que las exploraciones de Exxon que ha hecho en este territorio pues ha llevado a descubrimientos de alrededor de 11.000 millones potenciales barriles de petróleo, que equivaldría casi al 1% de la producción mundial. Entonces, además de las exploraciones que no se han hecho de gas. Entonces, todo ese conjunto de elementos hace que este conflicto tenga demasiados puntos a analizar y que también tenga además el interés de las grandes potencias fijadas en un territorio en Guyana. Ya vamos a hablar de esas potencias, Brasil y Estados Unidos, que están allí con los ojitos puestos sobre Guyana, sobre Venezuela. Nízar, quisiera preguntarle, estábamos viendo el mapa, la composición o lo que quiere Nicolás Maduro, 160.000 kilómetros cuadrados. Allí está Venezuela, Esequibo y Guyana, prácticamente borrado del mapa. Muchos se preguntan por qué el interés de Nicolás Maduro. Para muchos el petróleo. ¿Usted cuál cree que es la razón? Sí, bueno, digamos, al margen nuevamente de reivindicar, María Camila, que hay un reclamo histórico que yo considero justo, válido, que además, digamos, está acompañado por la comunidad jurídica venezolana desde hace décadas, que supera lo que ha sido este gobierno, liderado en estos momentos por Nicolás Maduro. Pero al margen de eso, yo sí creo que hay que tomar en cuenta el gobierno de Maduro y anteriormente de Chávez, cuando él fue canciller, ha estado en el poder por 23 años, ¿no? Y claro que llama la atención que se le suba el volumen y se posicione este tema justamente en estos momentos. Si bien hay un proceso que está cursando en la Corte Internacional de Justicia, es curioso que además se plantee un referéndum como el que se planteó hace unos días para que digamos, los venezolanos pudieran supuestamente participar, expresar su voluntad o no sobre, digamos, sobre cómo debería Venezuela dirigir esta disputa. Pero mientras eso ocurra, a los venezolanos no se les da el derecho de poder participar en unas elecciones para elegir a sus autoridades, ¿no? Hoy en Venezuela hay una líder democráticamente electa en unas primarias, que es María Corina Machado, que está inhabilitada, es decir, el gobierno le ha prohibido, mediante un acto administrativo, de la Contraloría General de la República, inscribirse para poder participar en unas elecciones que deberían darse el año que viene y que, dicho sea de paso, todavía no hay una fecha establecida, como siempre había ocurrido en Venezuela, ¿no? Que esta fecha se conocía con anterioridad y podían desarrollarse entonces las campañas al respecto. Sí, quisiera preguntarle sobre eso que usted menciona, sobre el referéndum, que pareciera tal vez una forma de Nicolás Maduro buscar respaldo, buscar validación a la decisión que finalmente tomó, y es tomar posesión, ir a tomar esas tierras, 160.000 kilómetros, ¿no? Yo creo que todavía no estamos, por fortuna, en ese punto. Yo espero que, digamos, esto no sea más que lo propio de lo que ha sido una narrativa, yo creo que bastante irresponsable del gobierno venezolano. Yo creo que eso no va a materializarse. Aquí tenemos que hacer fuerza para que pueda haber un arreglo amigable, que es lo que establece el Acuerdo de Ginebra, que es además la posición institucional que ha mantenido Venezuela históricamente, incluso ahora en la Corte Internacional de Justicia. Las partes han decidido que sea mediante la negociación y el acuerdo que estas cosas sean resueltas. Allí también hay una actitud, yo creo que bastante entredicha de Guyana. Por ejemplo, lo que referían los otros invitados, a otorgar concesiones para la exploración y explotación de petróleo en un área marítima que está en disputa. Es decir, no hay controversia sobre que esa área marítima está en disputa y cómo entonces mediante, digamos, la actividad que está desarrollando Guyana evidentemente está exacerbando este potencial conflicto, ¿no? Incluso la Corte Nacional de Justicia, para que veamos lo dramático de esta situación, ya se pronunció sobre la competencia
que va a tener sobre los méritos del caso que está ahora en disputa, y ha dicho que la competencia la va a centrar para dirimir la controversia territorial, es decir, los límites establecidos territorialmente sobre la tierra, no sobre el mar, que es un asunto que todavía no está incluido incluso en la disputa ante la Corte Nacional de Justicia. Lo que te quiero decir es que esto es un tema en disputa que tiene que ser arreglado por las vías diplomáticas, sobre lo cual Guyana ha hecho caso omiso y ha establecido pues estas concesiones y estas actividades económicas en un mar territorial, exacerbando el conflicto y creo yo aprovechando la crisis institucional interna que está atravesando Venezuela. Sí, profesor Rairán, hablemos un poco de ese referéndum, que fuera de cámaras comentábamos tal vez es una forma de Nicolás Maduro de validarse, de sentar tal vez una especie de respaldo popular a la decisión, haciendo tal vez cuentas de la lechera sobre las 5 preguntas que se formularon sobre los 2 millones de venezolanos que votaron. Sí, yo creo que eso es una estrategia de Nicolás Maduro con el propósito de legitimar estas acciones, porque pues digamos que eso buscaba un respaldo. Yo creo que tiene un componente electoral sin duda alguna, porque creo que es uno de los pocos temas que unifica al pueblo venezolano, es esto, el de Guyanas, pero también segundo era con el propósito de legitimar estas acciones que está tomando. Lo vimos en estos días cuando le asignó al departamento o al estado de Bolívar, como ellos lo nominan, que sea el responsable de Guyana. Entonces creo que era una manera de legitimarlo también en términos que ante el escenario internacional y las cortes pues también se diga que esto no fue una decisión que la tomó él exclusivamente con unos pocos, sino que también busca darle fuerza, pero también ganar popularidad y que obviamente se sienta respaldado ante esta situación. Sí, pero cuando le digo un poquito cuentas de la lechera es porque si multiplica los 2 millones de personas por las 5, entonces dicen no, salieron 10 millones de personas a votar. Digamos que digamos que claro, ahí también hay un esfuerzo del gobierno. Un poquito de raponazo político. De tratarlo de hacer, sí, sin duda alguna. Y que creo que, pues, digamos, ahora, yo creo que ese tema es que uno no, cálculos no los dan, pero que creo que la gravedad va mucho más allá, ¿sí? O sea, es decir, creo que, como lo decía Mizar, creo que el asunto es que si hay un error de cálculo, si hay una movilización de tropas y esto escala, pues sin ninguna duda a nadie le conviene. Hoy ni tampoco a Nicolás Maduro, ni a Brasil, ni a la región misma le interesaría entrar en un conflicto. Entonces creo que es un esfuerzo del gobierno de Nicolás Maduro para darle mayor fuerza y legitimidad a sus acciones que pueden, eso sin duda alguna, escalar. Y yo argumentaría que también esto le da, por así decirlo, una excusa de en su momento si está cercana a la elección y él ve que no tiene ninguna posibilidad de poder ganar la elección, argumentar que hay un estado de guerra entre estos dos países y que en este momento no se puede hacer una elección y perpetuarse en el poder. Entonces yo creo que este referendo le da el respaldo no solamente de decir que el pueblo, denominado lo que él denomina el pueblo, lo apoya en esta decisión de ir por este terreno que ellos consideran que es de ellos, y además de eso le da, por así decirlo, una excusa tentativa para decir que ante un estado de guerra en este país no se pueden realizar elecciones y se perpetúa en el poder, porque como dijo Nasir, pues aún no hay una fecha definida para esa elección, lo cual es atípico. Nizar, para ustedes, muchos se preguntan, bueno, estamos viendo conflicto entre Ucrania y Rusia, Gaza e Israel, Hamas e Israel, discúlpeme, ¿esta es la puerta de entrada a un conflicto en esta parte del mundo? Yo María Camila, tiendo a creer que no. Hay como, digamos, hay demasiados intereses en la región para que eso no ocurra. Digamos, ya mencionaban los invitados todos los países que de alguna manera se verían afectados por un escalamiento del conflicto en ese territorio. Creo yo que es mucho más útil para las partes y creo que están conscientes ambos de ello, de poder generar digamos, unos mecanismos para que pueda darse un arreglo amigable o pueda establecerse la ruta para que ese arreglo pueda en algún momento llegar a darse. Además, en un tema tan complejo, pues arreglos parciales que vayan de alguna manera encaminando el asunto a una solución realista, una solución práctica, como lo establece el Acuerdo de Ginebra. Pero lo que dice Mario, yo creo que también es muy importante, María Camila. Aquí, digamos, los que tenemos años revisando el tema de Venezuela, sabemos y entendemos la naturaleza del gobierno que hoy está en Venezuela. Y sabemos que, sin duda alguna, esto puede ser aprovechado y es el gran
temor que tenemos los que aspiramos por una salida democrática en el país, que esto pueda ser aprovechado para generar un conflicto que de alguna manera siente las bases para tener una excusa para evitar desarrollar una elección presidencial el año que viene. Y eso yo lo uno, María Camila, con el hecho fáctico, y todas las encuestas y estudios de opinión serios de Venezuela lo revelan así. No hay posibilidad de que en unas elecciones medianamente limpias el gobierno pueda ganar. No la hay. Y no la hay porque hay, sin duda alguna, una inmensa mayoría de venezolanos que quiere y que clama un cambio y que está esperando algún reducto mínimo para poder expresar eso a través del voto y poder entonces atravesar un camino que nos lleve a la recuperación de la institucionalidad democrática de Venezuela, con lo cual estos temas podrán ser resueltos. Y yo ato esto, María Camila, y perdona que te quite un poco más de segundos acá, tranquilo, con el hecho del interés que debe tener la comunidad internacional. Entender que cuando tenemos en la región un país no democrático, como lo que ha ocurrido en Venezuela, el riesgo es gigante para toda la comunidad internacional y especialmente para la región latinoamericana. Esto no es un tema que le atañe solamente a Venezuela, porque precisamente por la falta de institucionalidad democrática, creo yo que estas cosas ocurren, que estas arbitrariedades, esta toma de decisiones además sin control interno. En Venezuela no hay forma, por ejemplo, de poder acudir a la Corte Suprema de Justicia, de poder acudir a la Contraloría, de poder hacer contrapeso en el Parlamento, porque no existe división de poder, no existe manera de hacer control al poder. Y eso genera pues que los gobiernos, en este caso el gobierno de Maduro, pueda tomar decisiones arbitrarias que no tengan ninguna forma de controlarse internamente. Entonces, creo que más bien este conflicto llama a la comunidad internacional a buscarle una salida a la situación política interna de Venezuela, porque con democracia y con actores serios, encaminados en rutas democráticas, creo yo que estos problemas pueden ser resueltos por la vía del arreglo amigable, como todos creo que procuramos en la región. Sí, Nicolás Maduro, Alejandro, tiene muy inquieto a Brasil. El presidente Lula da Silva ya mandó tropas, comparten parte de la frontera allí con Guyana, ya mandó tropas. Estados Unidos, usted escuchó al presidente de Guyana diciendo, tenemos comunicación con el Comando Sur de los Estados Unidos. Hablemos de la comunidad internacional y del ambiente para la región, para reiterarle la pregunta, si estamos aquí frente a un inicio de un conflicto territorial. No, yo no creo que estemos en inicio de un conflicto territorial. Yo creo que, como le decíamos anteriormente... Bueno, viejo, usted dice 1825. Sí, es un conflicto histórico que ha pasado por diferentes procesos y, como le decía anteriormente, es uno de los tres factores que sostienen y mantienen este conflicto en el tiempo. Ahora, que sí creo que hay unos elementos que van a incidir, y es que, por ejemplo, creo yo que Nicolás Maduro no esperaba que el presidente de Guyana pues, le solicitara un apoyo al Comando Sur, porque además, si uno se remite en los últimos años o desde que está Nicolás Maduro en el poder, pues siempre ha rechazado la presencia de Estados Unidos en la región, y que creo que esto puede ser contraproducente en la medida que, pues, si el Comando Sur, hoy está diciendo el gobierno venezolano que puede crearse una base militar de Comando Sur en esta zona, entonces tampoco le convendría. Pero además hay otro elemento fundamental, Brasil en esto también ha sido, y principalmente Lula da Silva, que nuevamente está en el poder. Brasil, que no es precisamente de izquierda, es afín al gobierno de Nicolás Maduro. Es afín, pero digamos que Lula en sus periodos de gobierno ha sido muy claro y digamos tampoco se ha ido o se ha inclinado 100% a Nicolás Maduro o en su momento a Chávez, ¿sí? Pero además hay otra cosa, para la política brasileña y la seguridad brasileña, ellos también tienen y mantienen esas posturas soberanistas, entonces también creo que a Brasil tampoco le gustaría que haya una mayor influencia, una mayor presencia de Estados Unidos en la región, entendiendo que Brasil es una de las potencias regionales. Entonces creo que aquí lo que podría hacer es que Brasil podría ejercer como el garrote y la zanahoria, ¿no? Entonces desplazo militares, porque obviamente es mejor prevenir que no haya una invasión, pero también que se da cuenta que podría haber un involucramiento de otros actores. Pero creo que también Lula da Silva, como un presidente, lo ha demostrado, ha sido una persona que está muy dispuesta a crear esos espacios de diálogo y que creo que puede ser uno de esos actores que podría sentarse en esa mesa, invitándolos, como China lo mencionó. China dijo, le invito a las dos partes a poder sentarse a negociar. Entonces creo que Brasil puede ser un mediador allí, siendo una potencia, primero que le interesa, porque toca la frontera, como dice María Camila, pero segundo que además es la potencia regional que también podría tener. Mario, aquí se ha mencionado diplomacia,
por unos canales tal vez que Nicolás Maduro de momento no ha mostrado conocer. Y quisiera preguntarle justamente sobre la posibilidad de que este sea la mecha que enciende ese conflicto que estaba dormido, 1825 dice aquí el profesor Rairán, pero quisiera preguntarle justamente por eso, si el dicho de Nicolás Maduro, ordenar cambiar un mapa, dar instrucciones para que vayan a los colegios y enseñen en las aulas de clases que ya Venezuela tiene un nuevo Estado, es parte de una estrategia que marca o de un inicio que dice que aquí la diplomacia es la carta inicial. Yo sí creo que acá la diplomacia siempre tiene que ser la carta inicial, tiene que sentarse las partes a negociar, en especial porque pues, este ha sido un litigio que lleva más de 100 años sobre quién tiene la verdadera soberanía sobre ese territorio. Sin embargo, yo creo que acá también hay unas dinámicas propias, no solamente de una cercanía a las elecciones presidenciales, sino también al descubrimiento de amplios recursos naturales. Empezando porque se espera que para 2027 Guyana, con estas reservas que se han descubierto, pueda producir 1.2 millones de barriles de petróleo al día, superando inclusive por encima de los 750.000 diarios de Venezuela. Entonces acá también hay unas dinámicas de energéticas y de soberanía energética y marítima importantes, donde yo creo que China va a asumir una posición muy pasiva en este conflicto, en estas tensiones, no necesariamente por el argumento de China de soberanía, como decía el profesor, sino también porque China también tiene sus propias tensiones en el mar del sur de China, con Vietnam, con Malasia, con Brunei y se me escapa el otro país con el que tiene en ese momento. Y esas tensiones geopolíticas, si China presiona para que Venezuela negocie con Guyana ese territorio, pues de cierta manera también deslegitima su posición de que ellos simplemente consideran que esa es su soberanía y no van a negociar con la contraparte. Entonces yo creo que la posición de China va a ser muy ambivalente y también considero que la posición de Brasil, por más de que no haya sido Lula directamente el que se comunicó con Venezuela, sino su más alto allegado en temas de política internacional. Y entonces también hay que tener en cuenta que Brasil y Lula da Silva no condenó tan fuertemente la invasión de Rusia a Ucrania. Entonces, digamos, esa ambivalencia de Brasil y también la posición de China un poco de no querer presionar tanto a que Venezuela y Guyana negocien, porque entonces obliga a este país a negociar con los otros países. ¿Asentar una posición frente a otros conflictos? Sí, digamos, ablandar un poco su posición en el sentido en que ya tendría entonces él que ir a sentarse en una mesa a negociar con Vietnam, con Brunei, con Malasia, sus problemas limítrofes. Nizar. Sí, yo creo, María Camila, un poco, digamos, insistiendo nuevamente en el punto en disputa, creo que Guyana también ha jugado acá un rol muy cuestionable. Ha tratado de ocupar por la vía práctica lo que no está resuelto por la vía legal. El tema de la disputa del mar territorial ni siquiera forma parte de lo que se está ventilando actualmente en la Corte Internacional de Justicia, es decir, sobre esa parte de la controversia. Todavía no hay ni siquiera un camino establecido más que el Acuerdo de Ginebra, que requiere un arreglo amigable. Y yo creo que ahí, bueno, sin duda se han despertado estos intereses económicos aprovechando una crisis institucional que ha atravesado Venezuela y que la ha debilitado en el concierto internacional de naciones, que ha minado la credibilidad y la interlocución que otrora tenía Venezuela en la comunidad internacional. Venezuela es un país que no ha cumplido con diversos convenios internacionales, por ejemplo, en materia de derechos humanos, que ha sido recriminada por los organismos que forman parte del sistema de la Organización de Naciones Unidas, precisamente el Consejo de Derechos Humanos y los organismos de protección que han denunciado reiteradamente lo que está ocurriendo en el país. Yo creo que en el marco de esa situación crítica de debilidad de Venezuela en el marco internacional, Guyana también ha tenido una actitud, digamos, de aprovechar esa situación para adelantar un proceso que creo yo no hace más que abonar a que exista una controversia. Y te lo pongo de esta forma, María Camila. Si mañana cambia el gobierno de Venezuela y hay una elección y tenemos un nuevo presidente democrático, esta disputa va a seguir y Venezuela va a seguir insistiendo en la reivindicación del Acuerdo de Ginebra de 1966. Lo que te quiero decir con esto es que es sin duda un problema que supera el gobierno que está actualmente ocupando el poder en Venezuela y que antecede
por muchos años, la realidad que ha tenido Venezuela en estos últimos 23 años de chavismo, ¿no? Eso justamente es lo que dicen incluso opositores de Nicolás Maduro. A propósito de esta discusión, estas fueron algunas de las preguntas que el régimen venezolano le formuló a sus ciudadanos en ese referéndum sobre ese territorio, sobre Esequibo. Una de ellas es si usted está de acuerdo en rechazar por todos los medios conforme al derecho la línea impuesta fraudulentamente por el laudo arbitral de París de 1899 que pretende despojarnos de nuestra Guyana Esequibo. Esa es la pregunta que, entre otras cosas, adhiere la hoy candidata a la presidencia María Corina Machado, que a pesar de estar en una antípoda política de Nicolás Maduro, reconoce que ese territorio, y ahí le da la razón a usted, Nizar, le pertenece a los venezolanos. Hacemos una pausa, ya volvemos. No se equivoquen. El repudio de los venezolanos al referendo del 3 de diciembre es un repudio a Nicolás Maduro y a su régimen. Es una gran derrota de la tiranía. Es el entendimiento pleno por parte de los venezolanos que Chávez y Maduro son los responsables de que hoy los derechos de Venezuela sobre el Esequibo estén en riesgo. Pero que le quede claro también a Guyana y al mundo entero que los venezolanos sabemos que el Esequibo es de Venezuela. Estamos de regreso, un gusto que nos acompañen en Zona Franca. Estamos hablando de Venezuela, de la decisión de Nicolás Maduro, que estaba dando aparentes muestras de respeto de libertades y de respeto a los derechos humanos, dándole la libertad a sus opositores. Algunos de ellos hablan ahora en Venezuela y en distintas partes del mundo de una posible cortina de humo para distraer la atención interna en medio de tensiones políticas. Un paso adelante y otro atrás. La última reversa del día de hoy es la orden de captura del fiscal general de ese país, Tarek William Saab, contra el círculo más cercano de María Corina Machado, que es la llamada a enfrentar a Nicolás Maduro el próximo año en las elecciones presidenciales. Profesor Rairán, ¿usted cree, bueno, aquí lo hablábamos hace unos instantes, ¿usted cree que aquí hay una jugadita, que hay una cortina de humo de Nicolás Maduro para distraer internamente lo que está ocurriendo en Venezuela? Sí, yo creo que hay una estrategia que tiene a dos bandas, una estrategia a nivel nacional y una estrategia también a nivel internacional. A nivel nacional, sin duda alguna, como lo había mencionado anteriormente, el tema del Esequibo es un tema que genera unidad nacional, que como lo escuchamos anteriormente con María Corina Machado, pues obviamente hasta la oposición está en favor y reconoce que ese territorio es de los venezolanos, y en ese sentido, sin duda alguna, creo que Nicolás Maduro lo que busca es ganar legitimidad. También puedo considerar esa hipótesis, la que nos lo plantea Mario, y es que si dado el caso llega a un estado de guerra, pues digamos que obviamente son estrategias que muchos de los dirigentes políticos utilizan para unificar su población, y más en situaciones de polarización y división tan marcadas, y que obviamente podría ser un pretexto para no hacerlas. Pero también creo que a nivel internacional es una estrategia, y que creo yo que todas estas acciones que ha estado haciendo Nicolás Maduro es una estrategia de disuasión y de creación de narrativas, que yo creo que ahí es muy clave en el sentido que disuasión, para también decirle a Guyana que tiene que parar, digamos, este tema de entregas de licencias, porque además es un tema en disputa, y que obviamente sabe Venezuela que lo que se está en competencia no es cualquier cosa. Es decir, actualmente los países con mayores reservas de petróleo en América Latina, primero es Venezuela, segundo Brasil y tercero es Guyana. Y que obviamente si eso entraría en una producción, si entra ExxonMobil, si entran otras compañías francesas, pues obviamente esto también tendría una competencia directa con Venezuela, y que obviamente en el escenario geopolítico que hoy estamos viendo por la guerra ruso-ucraniana, la situación en Medio Oriente, pues obviamente podrían ser un factor clave para también Estados Unidos no depender tanto de Venezuela, sino tener otros aliados como Guyana que pueda desarrollar su modelo productivo de hidrocarburos, ¿no? Entonces creo que es una estrategia hacia dos bandas, y obviamente a nivel internacional creo que también es un tema de evitar que este tipo de acciones terminen ratificando que ese territorio es de Guyana. Y yo creo que también va a apuntar a eso también el gobierno de Nicolás Maduro. Mario, ¿qué está arriesgando Nicolás Maduro? Bueno, ha habido aquí una relajación de las medidas o sanciones de Estados Unidos. ¿Usted cree que eso está en juego, teniendo en cuenta que el presidente de Guyana dice, aquí tenemos unos aliados, está el Comando Sur de los Estados Unidos? Sí, yo creo que el gobierno Maduro no hizo el cálculo de que si ellos intentaban, digamos, promover militarmente o
aumentar las tensiones que ya existían sobre este territorio, que Estados Unidos de cierta manera se iba a quedar como sin una carta que jugar. Y yo creo que hicieron un cálculo malo porque Guyana lo primero que hizo fue llamar a Estados Unidos para que el Comando Sur fuera o lo pudiera ayudar en esta pelea, y entonces esto también tensiona las posibles negociaciones que hubiese tenido Venezuela con Estados Unidos. Y por más de que Venezuela quisiera, como mencionaba el profesor, alejar un poco la presencia de Estados Unidos en la región, algo que también le interesa a Brasil, pues los está acercando a la mesa. Ahora ellos van a tener que ser parte de la negociación sobre la decisión de los límites que van a existir entre estas dos naciones. Y yo añadiría un punto más sobre como la estrategia también de Nicolás Maduro a nivel internacional, y es que primero Neil Ferguson hace poco en una conferencia afirmó un concepto que él llamó, un poco copiando a Bush en su gobierno, y lo denominó el axis de la inestabilidad internacional, y que los nuevos jugadores de como ese eje de inestabilidad internacional eran China, Rusia e Irán, que buscaban lugares para poder como que desestabilizar la hegemonía estadounidense. Y yo creo que esto también responde a una posición de amenazar a Estados Unidos en su propio vecindario y su propia como hegemonía en la región, pero también le está dando entonces un potencial aliado nuevo que vuelve a cambiar la geometría y el mapa geopolítico de la América Latina. Nízar, ¿usted qué cree que está aquí en juego? ¿Qué está arriesgando Nicolás Maduro, teniendo en cuenta que aquí están las narices de Estados Unidos, con quien están intentando pues restablecer de alguna u otra manera relaciones en medio de la interlocución con la oposición venezolana? Sí, yo creo que más allá de la validez del reclamo histórico que tiene Venezuela sobre el territorio Esequibo, hay sin duda un timing, una decisión de escalar, digamos, la controversia en un momento en vísperas de unas elecciones que deberían darse en el año 2024. En Venezuela lo que ha quedado claro con el referéndum que se realizó hace pocos días es que hay elecciones solo en las que el gobierno no puede perder, ¿no? Es decir, si hay unas elecciones en Venezuela que deben realizarse para poner en disputa la posibilidad de que el gobierno actual siga en el poder, esas elecciones están en entredicho. Allí sí hay una cantidad de barreras que a los venezolanos les impide poder participar. Yo creo bueno, que hoy no se sabe, hoy a estas alturas no se sabe si María Corina Machado va a ser o no candidata, si le van a permitir ser candidata contra Nicolás Maduro, ¿no? Así es. María Corina tiene una inhabilitación que además nunca fue notificada, de 15 años, dictada además por vías administrativas, en ausencia de un juicio penal, siendo la inhabilitación una pena accesoria, como lo establece la Constitución venezolana. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, incluso un caso que involucra a Colombia, que involucró al presidente actual Petro, ha establecido reiteradamente que las inhabilitaciones administrativas no están consonas con la Convención Americana de Derechos Humanos que ha suscrito Venezuela, que también suscribió Colombia. Quisiera mover al presidente Petro, que fue tan vocal cuando hablaba de la irregularidad de esas inhabilitaciones administrativas, pronunciarse sobre la necesidad de que esto no ocurra en Venezuela, porque precisamente, María Camila, estos problemas se han exacerbado precisamente por la falta de institucionalidad democrática en Venezuela, por la falta de seriedad en el manejo de los asuntos internacionales, que viene dado por la erosión de las capacidades del Estado de poder conducir adecuadamente el ejercicio soberano del país a lo interno y también las relaciones internacionales tan importantes que siempre ha tenido Venezuela antes de lo que ha atravesado en estos momentos. Yo sí creo que la comunidad internacional tiene que ser muy inteligente, muy audaz, incluyendo los Estados Unidos. Hay un interés, creo que de todos, de que este problema no escale para que finalmente podamos no solamente poder tener un arreglo amigable en el mediano, corto o largo plazo, o mecanismos para poder acercarnos a eso, pero además para que en Venezuela podamos centrarnos en el verdadero problema que es central, que es que hayan unas elecciones democráticas, libres, justas, reconocidas internamente y reconocidas internacionalmente, para que podamos nosotros los venezolanos decidir el destino de la nación y poder reconstruir, reinstitucionalizar el país, ¿no? Porque allí, sin duda, yo creo que sí hay un consenso
muy importante de los venezolanos sobre que este es un asunto prioritario. Estoy de acuerdo. No decir que el Esequibo no lo es. Sí, pero estoy de acuerdo con usted, pero lo importante en Venezuela es el restablecimiento de derechos, de democracia libre, de derechos humanos, el respeto por los derechos humanos. Estamos en Zona Franca, estamos hablando de Esequibo, que dice Nicolás Maduro a propósito de la diplomacia, que de cualquier manera va a ser de Venezuela, a las buenas o a las malas. Es la última referencia que hace el dictador en Venezuela sobre ese pleito internacional. Hacemos una pausa, ya volvemos. Estamos abiertos a conversar. Por las buenas, todo. Por las malas, nada. Respeto al derecho internacional, respeto a las leyes, respeto a la buena vecindad, respeto a la convivencia. Estamos de regreso esta noche, gracias por seguir conectados con nosotros. Anexionar es la palabra clave, la palabra que ha utilizado en reiteradas oportunidades Nicolás Maduro para hablar de este conflicto. Dice él que quiere que se cree el Estado Guyana Esequiba, que es la zona de disputa que le reclama a Venezuela como territorio propio. Profesor Rairán, su conclusión sobre esta muy interesante e histórica discusión sobre territorio, sobre Venezuela y Guyana. Yo creo que aquí lo principal es volver a hacer un llamado al diálogo, a la diplomacia. Creo que los canales están, creo que hay que involucrar otros actores como Estados Unidos. No le conviene ni a Venezuela, ni a Brasil, ni a diferentes actores de la región. Creo que eso desde el acuerdo de 1966 quedaba claro que se tenía que ir al diálogo y esperemos que esto sea simplemente una estrategia retórica, narrativa, que busque generar presión para llegar a unos canales de diálogo y que esto ojalá no pase a otro escenario que sea militar y que sea lamentable, que además no le conviene ni a Venezuela ni a ningún país de la región porque aquí tenemos otros problemas socioeconómicos por resolver. Ojalá que no escale. Mario. Sí, yo coincido con el profesor. Yo creo que hay todas las vías abiertas diplomáticas para solucionar el problema. Dudo mucho que esto se convierta en un conflicto militar de facto. Y coincido también que Venezuela hizo un error de cálculo con la presencia de Estados Unidos ahora que podría llegar a apoyar a Guyana. Y también con otro elemento que no hemos mencionado y es que esto podría llevar a que algunos países del Caribe que han apoyado a Venezuela en organismos como la OEA o Naciones Unidas decidan retirar el apoyo a Venezuela en estos organismos, lo cual sería también fatal para el régimen venezolano. Entonces yo creo que están todos los indicios para que estas tensiones no se escalen más y que esto sea nada más un ejercicio de retórica electoral. Nízar, su reflexión ya para despedirnos. Sí, no, bueno, muchas gracias María Camila y agradecido con Manuel y Mario, coincido plenamente con los comentarios finales que han comentado. Yo creo que es muy importante que insistamos en la necesidad de un arreglo amigable, es lo que le conviene a Venezuela, es lo que le conviene a Guyana, es lo que le conviene a la comunidad internacional, a la región. Y creo que también hay un esfuerzo que tenemos que hacer muy importante por focalizar las energías en que en Venezuela pueda darse un proceso electoral democrático para poder tener unas elecciones presidenciales libres, justas y transparentes, como lo ha exigido la comunidad internacional. Y creo que parte de esa solución también nos va a llevar a poder tener las herramientas jurídicas y políticas y diplomáticas adecuadas para poder conducir estos problemas de una mejor manera y poder llegar bajo el arreglo diplomático, el arreglo amigable a una solución más satisfactoria para ambas partes. Y ratifico en esta entrevista, pues como abogado, como venezolano, que Venezuela tiene derecho al territorio Esequibo, pero debe conducir sus intenciones a través del arreglo amigable como lo establece el Acuerdo de Ginebra, y eso no incluye sino llegar a un acuerdo con Guyana y poder sentarnos bajo la vía civilizada y diplomática para alcanzar una solución. Nízar El Faki. Nízar, usted es venezolano, ¿cierto? Por su acento creo que usted es venezolano. Correcto, nacido y crecido en Venezuela, de padres y abuelos de origen libanés. Eso le iba a decir, de su los apellido. Muchos migrantes que acogió Venezuela. Su apellido se me hace libanés. Nízar, gracias por acompañarnos esta noche.
A ustedes, un gran placer. Profesor Rairán, un gusto como siempre. Gracias. No se me atore, No, por favor. Gracias a ustedes por la Feliz invitación. noche, gracias por acompañarnos. Gracias, Mario, un gusto tenerlo esta noche aquí en Zona Franca. No, muchas gracias por la invitación. Llegamos al final esta noche en Zona Franca. Manuel Rairán, Mario Carvajal y Nizar El Faki, abogado, experto en Derecho Internacional, esta noche los tres, desde la academia, desde la historia, analizando este conflicto que se da en Venezuela, con Guyana peleándose 160.000 kilómetros cuadrados y en la mitad la discordia, por supuesto, el petróleo. Queden con la programación habitual. A continuación, Impacto Económico. Esta noche, un análisis y una explicación de los malos resultados de Colombia en las pruebas PISA, por las que el presidente Petro está diciendo que el modelo educativo del país fracasó. Que tengan una feliz noche, que descansen.